Y vamos a ir a Romanos, es el capítulo 7. Este capítulo 7 de Romanos, yo no sé si usted lo ha leído, pero se las trae, porque hay algunas cosas que no sé cómo las hemos usado, pero las hemos usado. Pablo había hecho anteriormente, recuerda que estuvimos en capítulo 6, la vez pasada, ¿verdad? Entonces, Pablo había hecho anteriormente la declaración provocativa de que los creyentes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Eso es lo que Pablo empieza a exclamar, ¿verdad? Recuerden que capítulo 7 empieza diciendo, ¿dónde estoy aquí? 7:1. Dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley, ¿verdad? ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida o mientras está vivo? Eso es lo que dice el apóstol. Otra vez, yo quiero llamar la atención de ustedes y mía, que Pablo está hablando desde su experiencia, hermanos. Pablo es otra cosa, no es solamente agarrar el libro de Romanos, no, aquí lo estamos viendo desde ahí, hermanos. Y yo creo que es muy rico si lo logramos ver desde la perspectiva de Pablo, ¿verdad? Entonces, vale, sale a la acera y no tiene que usar el teléfono, y ya la otra ya sabe qué le dijo. Entonces, dice, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por... No, mi vida, no hay problema, sí, hay días, la tecnología ahora está en los teléfonos, no, es que la chica está hablando por teléfono, pero habla durísimo, entonces yo digo, sale a la serie y no gasta teléfono. Muy malo el chiste, no lo entendió Elena, se lo explicamos después, mamita. Esta, dice, por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera, pero si muere su esposo, ella queda libre de esa. Por ejemplo, una alegoría en esto, yo he oído predicaciones y a la gente le fascina oír esta cosa tan emocionante de cómo es y quién, hablando del segundo matrimonio. Bueno, yo digo, qué espanto, cómo, y llenan grupos de parejas para oír unas cosas de esas, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema. Por ahí va corriendo Pablo. Lo que quiero que tengan en mente es que Pablo dice, ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es el tema? Y aquí es donde tenemos que descubrir nosotros, ¿verdad? ¿Recuerdan en capítulo 6 y verso 14? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué decía? 6:14. Ajá. Entonces, él dice, el pecado no se va a poder enseñorear de ustedes porque ustedes no están bajo la ley, están bajo la gracia. ¿Ah? Así. Pablo en su experiencia, él, acuérdese, piénselo así, Pablo se está hablando a él y Pablo está hablando de su experiencia, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? ¿No, Olguita? Ok. Sí, Pablo, pero sí está claro, ¿no? Ahora, vuelve para explicar cómo esto puede ser verdad. Bueno, primero mediante una ilustración que utiliza la ley civil. Entonces, Pablo era muy bueno para poder conjuntar esa parte, ¿verdad? Pablo agarraba toda la parte histórica, ¿verdad? Y de la parte de la ley civil y entonces propone un escenario hipotético. Aquí, pero aquí los que saben, ¿verdad? Como Adrián Josué, vamos a usarlo más, vamos a sacarle el jugo. Ok, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo propone un escenario hipotético, tres elementos va a juntar Pablo ahí. Vean los elementos, ¿verdad? El escenario es un matrimonio, al parecer está en tensión por el deseo de la mujer de estar con otro hombre, pero la ley del matrimonio le prohíbe que deje a su primer esposo para casarse con otro, ¿verdad? Esta ley rotularía su culpa como adúltero. Digamos, si la mujer hacía eso, en la ley civil estaba adulterando. La única forma en que la mujer pudiera casarse con otro es que su marido hubiera muerto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si el cónyuge muriera, ella quedaría libre de su obligación a la ley y podría casarse con otro hombre. Por eso, dice Pablo, es decir, por el mismo razonamiento, la obligación del creyente a la ley mosaica ha terminado por la muerte. Es la única forma. Si, por ejemplo, digamos, el creyente no ha muerto, está todavía bajo esa ley. Ajá.
del creyente, ¿verdad? Si el creyente realmente está muerto, es la única forma de estar libre, ¿verdad? De la ley mosaica. Ok, vamos, todos esos temas, si corremos, los vamos a ver. Vamos a ver cómo resolvemos. ¿Ah? Pero quédense con eso. Ok, vean la ilustración que pone los tres elementos que pone Pablo. Un esposo, una esposa y la ley. ¿Ok? Ahora, la ilustración de Pablo incluye tres elementos. Un esposo, una esposa y la ley que regula su conducta. Entonces, aquí es donde viene y para el aprendizaje. Muchos cometen el error de poner a la ley en el papel del esposo, ¿verdad? Muchos sugieren que el papel del esposo es la ley mosaica y es como un cónyuge autocrático, abusivo, que por fin, ¿verdad? Muere para el gran alivio del cónyuge que sobrevive, ¿verdad? Entonces, pero note quién muere en la aplicación de Pablo. No digo que la ley muere, dice Pablo. Entonces, siga bien, es más, la ley sigue bien viva y activa, cumpliendo su propósito en el plan redentor de Dios. El creyente muere y con él sus obligaciones maritales al pecado. Entonces, ¿quién es el que muere? Lean, por favor, capítulo 6, verso 2. ¿Quién? Verso 18 y verso 22. 6, verso 2, 18 y verso 22 también. Entonces, ¿qué tenemos como aprendizaje aquí ya? 7:6, por ejemplo, pero ahora al morir a lo que nos tenía subyugados, ¿verdad? Hemos quedado libres de la ley. ¿Pero de qué forma? Bueno, anteriormente estábamos atados al pecado. Pablo dice, ya el pecado no puede enseñorearse de ustedes, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Hay una relación entre el creyente y la ley existe, ¿verdad? Aún sigue existiendo la relación entre el creyente y la ley, y existe después de su muerte en Cristo, pero que es una relación muy diferente. Ya la relación de nosotros muertos en Cristo con la ley es un asunto totalmente diferente. Vamos a ver qué. Entonces, un gran error es que algunos dicen que la ley es el esposo. En 7:6 dice, al morir, nosotros quedamos libres, hermanos. Es decir, nosotros somos libres, estamos siendo libres en la medida en que yo esté muerto, yo estoy libre. Ahora, la pregunta es ¿por qué hay tanto creyente que no vive libre? No hay mucha libertad. Hay creyentes que viven sometidos a un montón de formas y cosas. ¿Verdad? ¿O no? ¿Por qué no somos libres? ¿Por qué no caminamos en la libertad? Capítulo 7, versos 5 y 6. Vean qué pasa. Dios dio la ley ¿para qué? Dios dio la ley para conseguir dos objetivos. Hay un elemento importante, retengan eso por ahí. Ese elemento que Pablo saca es muy importante y él llama a eso la carne, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí. Ahora, Dios dio la ley para conseguir dos objetivos. Primero, la ley expone nuestros pecados. Para eso fue dada la ley, para que se viera el pecado. Entonces, ya ahí le contesto en primera instancia. ¿Por qué ahora en nuestra nueva relación, aún muertos en Cristo, la ley sigue con nosotros? Porque la ley sigue cumpliendo ese objetivo. Exponernos. Cada vez que nosotros pecamos, lo que nos expone a nosotros es la ley. Sigamos por ahí, dice Olguita, está bien. Ahora, la ley para confrontar nuestro pecado a fin de que podamos arrepentirnos y acudir a Él por fe. Eso es lo que la ley hace. La ley entonces me muestra en esta relación que ahora yo tengo, distinta, porque ya no es un asunto de la ley que me somete No, la ley sigue cumpliendo un objetivo que es mostrar a mí mi pecado. ¿Verdad? Hoy nosotros en el Nuevo Testamento llamamos el redarguir del Espíritu.
Pero ¿qué es lo que el Espíritu hace? El Espíritu no viene a acusarlo a usted y decirle, ajá, usted tal y tal. No, no, lo que el Espíritu hace es traer a memoria la Escritura. Y le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo contigo mismo. Así es que vaya a ver qué hace con la señora y el señor y con aquel otro muchacho que usted tiene todo un problema. Es decir, la Escritura, por el Espíritu, nos saca. Vean qué es lo que había eso. Donde no hay ley, no hay pecado. Y cuando hay ley, se expone el pecado. Ahora, ¿por qué? Porque se expone nuestra naturaleza de pecado. Ahora, la ley impulsa nuestra naturaleza rebelde a la acción, lo que demuestra nuestra impotencia a ayudarnos nosotros mismos. Y ahí es donde aquí en la iglesia hemos predicado por un montón de tiempo, ¿verdad? Esa impotencia de que nosotros no tratemos de resolver nosotros las cosas nosotros. Que dejemos que sea el poder de Dios operando en nosotros porque si no, hermanos, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con características propias. Una de las formas en las que nosotros queremos arreglar las cosas en medio de nosotros, por nosotros mismos, es cuando nosotros, por ejemplo, digamos, personalizamos las cosas. ¿Verdad? Que alguien llega y sencillamente me dice a mí algo y tal vez no tuvo razón, pero entonces como me lo dijo, entonces yo llego y le digo a la hermana, tenga cuidado con ese hermano, porque ese hermano, taca, 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 taca. Si yo no lo personalizo y yo veo que el hermano lo que me dijo no estaba en la razón o no estaba claro, no estaba bien, sencillamente no lo personalizo. Solamente puedo agregar y decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? Y poder corregir al hermano diciendo, hermano, vea, no, así no, es una percepción equivocada. Usted está, usted es inexacto en su apreciación conmigo. Para no decirle mentiroso, inexacto es mentiroso. Pero usted le dice inexacto, queda más bonito. Usted es un poco. Entonces, ¿qué es lo que realmente la acción, lo que demuestra nuestra impotencia de ayudarnos a nosotros mismos y demuestra nuestra necesidad de que Dios cambie nuestros corazones? Hermanos, cuando uno puede ver, Pablo le da a esta naturaleza rebelde un nombre, ¿verdad? ¿Cómo le llama? Le llama carne. O también, dice en la Nueva Versión Internacional, naturaleza pecaminosa. Eso es lo que el asunto en donde usted y yo, ¿verdad? Este término de la carne, Pablo lo usa de manera diferente a todo otro escritor de la Biblia, hermanos. Cuando usted vea carne en los escritos paulinos, es totalmente diferente cuando carne se habla en Juan, en Lucas y en Mateo. ¿Verdad? Es totalmente diferente. Pablo cuando habla de carne está hablando de naturaleza pecaminosa. Pablo es el más profundo en esto, aún ni Jesús, interesantemente, porque vean que Jesús dijo, la carne es débil. Hasta ahí llegó Jesús. Pablo dice, no, la carne es una naturaleza pecaminosa. Hermanos, entonces, ese término Pablo lo usa distinto. En todo el Nuevo Testamento, carne a menudo se usa figuradamente para el aspecto material del ser humano. Casi siempre cuando usted lo ve en otros escritos, carne es como el ser humano, ¿verdad? Pero Pablo lo usa de una forma totalmente diferente. Ahora, entonces, en medio de esto, por ejemplo, Pablo usa el término carne para referirse al ser humano en un estado caído, ¿verdad? La carne, por ejemplo, expone nuestra naturaleza de pecado. No, perdón, me perdí. Perdón. Esta parte para Pablo, lo que hace Pablo es que la carne está programada para pensar como el sistema del mundo. Eso es lo que Pablo dice. Si usted es una persona carnal es porque usted piensa como el mundo. Usted es igual que el mundo, no hay diferencia. Pablo les decía a ellos, porque él sabía, es que acuérdense que Pablo creció con la ley. Pablo conocía la ley y vivía según la ley. Y Pablo no solamente conocía y sabía, sino que Pablo era un erudito en la ley. Por eso cuando Pablo se da cuenta de esto, Pablo después va a declarar que dice, no, la ley es buena, es santa y es justa. ¿Ah? Entonces, pero cuando dice carne, él está diciendo, no, el sistema del mundo está metido en ustedes. Es decir, carne para Pablo es una versión pervertida del original orden creado por Dios.
El que es carnal está siendo una persona pervertida del original, de lo que Dios estableció en un orden creado para él. Y él dice, el que es carnal se sigue oponiendo a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, este asunto de ser carnal en China. Es decir, así como el mundo está caído, se opone a la gracia, también la carne. Y estar en la carne es pensar y actuar en concierto con el mundo caído y depravado, según Pablo. Para Pablo, alguien que esté acorde a la carne es alguien que piensa y actúa. Y él escribe y describe muy bien al realmente quiénes son los que están en la carne. Es más, tal vez 1.18, sí, 1.18 de Romanos, capítulo 1. Vea lo que cómo Pablo describe un poquito, y tal vez no lo podemos leer todo, porque quiero saltarme ahí. Démoslo ahí. Pero Pablo empieza a describir desde ahí hasta el 32, qué es realmente alguien carnal. Alguien que está en contra de Dios, antes que en la voluntad de Dios ¿verdad? Se volvió contra Dios, se hizo una persona, ¿verdad? Orgullosa. Pablo dice, alguien carnal es eso. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que crucificar y fuimos crucificados juntamente con él, que nuestra carne, que nuestra naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz del Calvario, hermano. Por eso el mensaje tan central para nosotros aquí como comunidad de fe con respecto a la cruz y todo lo que sabemos de la cruz y todo lo que a veces no aplicamos de la cruz, pero que debería ser una preocupación de conocer y saber por qué la cruz. De ahí que esto es sana doctrina con respecto a esto. Ahora, otro gran elemento, el apóstol nos habla de una nueva naturaleza. Y entonces él nos va a meter ahora en el espíritu. Dice, Pablo habla, pero ahora, y es una declaración que Pablo habla, hemos sido libertados de nuestra obligación legal de ejecutar los objetivos del pecado. Es más, nuestra relación con la ley ha cambiado porque tenemos, Olguita, una nueva naturaleza que no se opone a la ley. Por esa nueva naturaleza que adquirimos, que ya Nati leyó en el último verso 6 abajo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es esta? ¿Sí? Que es la relación de la ley que cambia, que tenemos una nueva naturaleza que no se opone a la ley. Pablo llama a esta nueva naturaleza espíritu, con mayúscula. Y subrayado, dijo. Es decir, hermanos, porque es el espíritu de Dios que hemos recibido. Lo que nosotros recibimos fue el espíritu. Esto se llama realmente, la parte del espíritu es la naturaleza espiritual. Nosotros recibimos el espíritu de Dios. Entonces, en vez de vivir en armonía a la ley, estudiándolo y siguiéndolo al pie de la letra, que no podríamos hacerlo de todas maneras, permitimos que el Espíritu de Dios, que no puede desobedecer, viva a través de nosotros, hermanos. Esto es lo que aquí hemos predicado a gritos por muchos años, que es Cristo en nosotros la única esperanza de gloria. Y por eso es que tal vez uno aquí hemos sido muy vehementes y alguna gente dice, es que es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Es que si nosotros no tomamos esto como el modelo de vida y no caminamos en el Espíritu y no tenemos esa naturaleza espiritual, nosotros quedamos muy, muy cortos con respecto a eso. El elemento, Pablo entonces está poniendo elementos en esto y él se está declarando a sí mismo como una persona que él dice, es que el problema, Pablo define quién es la ley. La ley no es el problema, la ley es el objetivo de Dios trazado para poder pronunciar y para poder decir y para poder evidenciar lo que realmente nos está haciendo daño. Otro elemento que Pablo pone, no solamente la parte de la ley, sino él dice, el que tiene que morir es el esposo. Porque si el esposo no muere, el pecado sencillamente se sigue haciendo y usted no va a poder más porque la misma ley le va a seguir sacando a usted los chicas sucios. Otro elemento que Pablo pone, ¿cuál es? La naturaleza carnal. Y deja claro que el que vive conforme a la carne es que el que vive conforme al mundo. Y viene y nos monta otro elemento, Pablo, y dice, bueno, ahora tenemos otro asunto, la naturaleza espiritual. Es decir, una naturaleza que es la misma naturaleza de Dios mismo. Está claro, hermanos, aquí, hasta aquí, porque que
la naturaleza espiritual es realmente el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, veamos versos 7 al 13 de capítulo 7. Lo bueno, hemos dicho aquí mucho tiempo, yo lo he dicho, lo bueno es el enemigo de lo mejor. Por eso mismo, bueno, porque esto bueno no funciona. Otro del objetivo es que Pablo aquí quiere decir que la ley realmente lo que hace es tratar y trabajar esa área en donde el mandamiento, cuando el mandamiento viene, ¿verdad? Inmediatamente vuelve a aparecer. Por causa de la ley aparece el pecado. Por causa del mandamiento, dice. Por eso dice que cuando el mandamiento vino, por supuesto, sacó de mí el pecado y yo morí. Es decir, aquí está otro de los grandes beneficios. Si la ley, el mandamiento de Dios sigue sacando de mí el pecado, eso es lo que va a hacer que yo sea una persona efectiva espiritualmente. Por eso nosotros tenemos que exponernos a la palabra, al culto, a la alabanza, a la predicación, al estudio de la Biblia, a la oración, al ayuno. Es decir, en la medida en que yo me empiece a exponer a la parte espiritual, ¿verdad? Viene ahí el tema y entonces mi pecado sale. Ok, entonces, probablemente Pablo pensó que sus lectores judíos pudieran malentenderle este punto. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hace? Pablo, ¿verdad? Lo que hace es una ilustración, quería decir que el pecado y la ley son sinónimos, ¿verdad? Y así aborda directamente la pregunta, ¿es la ley pecaminosa? Eso es lo que Pablo pregunta. Entonces, de nuevo el apóstol responde con emoción, de ninguna manera. Es decir, la ley no es pecaminosa. Es decir, el problema no es que la ley esté, porque alguien, y ahí, como le digo, gente interpreta como quiere interpretar. La gente dice, es que si usted vive es que hay mucha gente que vive en la ley, y si usted vive en la ley, es que la ley es pecaminosa, por eso es que usted vive en pecado, porque la ley, es decir, no, la ley no es pecaminosa. No, la ley, ¿sabe cómo es eso? Oye, ahora que estamos hablando de hospitales y toda la cosa, es como la imagen de la resonancia magnética. Usted sabe qué fue lo que antes la gente moría más, por ejemplo, de cáncer, porque no sabía. Cuando la gente se moría de cáncer se daba cuenta que tenía cáncer cuando ya se moría. Y se murió de cáncer. Porque muchas veces los síntomas eran, no había esta parte de la imagen de la resonancia magnética, esa máquina que rapidísima y maravillosamente con precisión examina la carne del paciente y rinde una imagen detallada de su cuerpo. Eso es lo que hace. A usted lo meten ahí y lo escanean todo y se le ve todo. Pero todo. Y los que son expertos en ver, pueden ver que hay un tumor, que hay una cosa, que hay una manchita. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los primeros síntomas por lo general, ¿verdad? No decían de la persona que tenía cáncer hasta que ya se moría. Entonces, ¿qué es lo que realmente, por ejemplo, usemos esta figura de la resonancia magnética? Lleva un diagnóstico y el diagnóstico le dice, es cáncer. Piensen que la resonancia magnética no es el problema. ¿Verdad que no? Es solo el instrumento. La ley es solo un instrumento. La ley no es el problema. La resonancia magnética no es la que hizo que usted tuviera cáncer. Le hizo ver que tenía un problema ahí en la carne, que usted se estaba muriendo. Y la ley lo que está haciendo es decirle, usted se está muriendo por dentro. Hay algo malo ahí en su carne. Y por lo tanto tiene que salir. Igualmente pasaba con esto. Entonces, uno debiera estar muy agradecido, por ejemplo, bueno, en este caso con la imagen de resonancia magnética, que le diga, ¿verdad? Porque ahora, en otro momento el cáncer era un asunto de muerte, ya el cáncer no es un asunto de muerte, ¿verdad? Hoy dicen que si usted lo descubre a tiempo, se cura, ¿verdad? Entonces, igualmente cualquier enfermedad, ¿verdad? Entonces, en esencia Pablo dijo, yo no supe que estaba muriéndome de la enfermedad del pecado hasta que la ley me reveló mi enfermedad terminal. Es que ese es Pablo. Pablo es en su vivencia. Pablo dice, yo conocía la ley.
Yo vivía en la ley, yo predicaba de la ley, yo era un conocedor de la ley, yo defendía la ley. ¿Y qué fue lo que yo no había descubierto? Es que la ley lo que estaba haciendo conmigo es que me estaba muriendo. Y entonces ahora yo entiendo que la ley lo que hizo fue sacar de mí eso y me reveló mi enfermedad terminal. Yo estaba con un cáncer terminal. Gracias a la ley, gracias a la imagen de la resonancia magnética. Se dio cuenta. Ahora, este es uno de los puntos en el aprendizaje que nosotros tenemos que someternos, por eso, a las escrituras. La escritura es la resonancia, la adoración, la oración, el servicio, el congregarnos. Hermano, eso es lo que saca de nosotros las cosas que tienen que salir. ¿Verdad? Que el hermano no se iba a dar cuenta que no le satisface las prédicas de las mujeres hasta que no se expusieran las mujeres a predicar. ¿Aló? Pero ese beneficio... ¿Ah? ¿No entendió, mi amor? Es que yo lo hice, ya me embarqué, ¿verdad? Bueno, ven. Es que hay personas que no les gusta que las mujeres prediquen. Entonces, cuando usted pone a una mujer a predicar, usted se da cuenta si aquella persona de verdad, hasta que no se expuso a eso, no se dio cuenta que eso estaba ahí. Si nunca se hubiera expuesto a que una mujer predicara, nunca hubiese salido eso. Entonces, qué dicha que salió eso, ¿sí? Bueno. Ah, no, ese es el problema y posiblemente no sale arrepentimiento porque otra vez hay factores muy difíciles en el ser humano entonces usted puede interpretar que estoy bien, porque si yo tomo ese texto, callé la mujer en la congregación, yo salgo de aquí diciendo más bien, es correcto, y entonces están diciendo, no, es que eso, ahí hay algo mal, porque ahí posiblemente mandan las mujeres. Y yo cuando me dicen eso, le digo, y no solo aquí, en la casa también. Ok, tengo que correr. Vamos a Romanos 7, allá estoy. La ley pecaminosa, ya lo vimos, ¿verdad? En ninguna manera. Entonces, la ley es herramienta de diagnóstico de Dios, hermanos. Eso tiene que estar muy claro. Que la ley es la herramienta de diagnóstico de Dios. Su propósito es exponer la enfermedad del pecado y presentarnos el pronóstico. Es decir, la enfermedad es mortal si no se la trata, pero es completamente curable. Es decir, ¿causa muerte la ley? Es más, ¿cómo contestamos esto? ¿Causa muerte la ley? Es más, de ninguna manera. Es más, no más que la resonancia magnética causa cáncer. ¿Verdad? Para seguir usando la figura. Es decir, la resonancia no es la que causa cáncer, descubre el cáncer. Entonces, 7:14 al 16, ahí, ¿quién me lo lee? Ve, ahí está en el micrófono porque Patrick graba y necesita ver sus voces. Sí. 7:14, pastor. Sí, porfa. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sigo al 15. Pastor. Sí, por favor, al 16, amor. Ok. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ok, ¿qué es? Pablo introdujo el concepto de la carne, ¿se acuerdan? Anteriormente y la declaró como lo opuesto al espíritu. Amén. Entonces, ¿qué necesita explicar cómo es que está impactando al creyente, sobre todo cuando las interacciones se hacen más complejas? Es decir, Pablo lo que ahora va a decir de su propio corazón, por eso Pablo está haciendo una declaración ahí, es como describiéndose. Antes que la persona crea, la carne sirve al pecado y percibe la condenación de la ley. ¿Escucharon? Que me hicieron cara así. Ok,
antes que la persona crea, lo que pasa es que la carne le sirve al pecado y percibe la condenación. Por eso, hermanos, a mí me ocupa mucho cuando la comunidad de fe anda tanto en condenación. Porque yo digo, ¿por qué tanta condenación? Ay, porque mi hijo le pasó, porque mi hija no hizo esto y porque está allá y se volvió para acá. Y es una condenación, hermano. Y es una cosa, se echan la culpa de algo, de todo, que seguro es por mí, seguro es porque vengo mucho a la iglesia, seguro es porque dejé de diezmar, o seguro es porque dejé de orar. Es decir, esta condenación, hermanos, esta parte de la condenación, es de alguien que no cree. Antes de que alguien crea, o de una persona crea, la carne sirve al pecado y percibe la condenación de la ley. Es decir, si alguien no cree, antes de creer, ¿verdad? La carne le va a servir al pecado. Y ahí es donde se alimenta el pecado, ¿verdad? La carne es como lo sustantivo del diablo. Ahí es donde come, de ahí es donde se agarra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Le sirve al pecado. Y entonces sí percibe la condenación de la ley. Incluso si la persona quiere obedecer la ley de manera consistente, su esfuerzo pronto va a terminar en fracaso. Entonces usted ve gente que trata de decir, no, ahora sí es cierto, ya caí, pero ya no más, ahora sí. Y empieza, hermano, y lo ve usted en iglesia, y lo ve adorando, y lo ve postrado, y al tiempo, otra vez. ¿Y usted qué es esto? Y otra vez se vuelven a parar, papá, y le ponen ganas, ¿verdad? Y ahora sí es cierto, aquí voy. Y al tiempo, otra vez. Es porque este ciclo, aún la ley, queriendo ellos, la persona quiere obedecer la ley de manera consistente, pero su esfuerzo termina en fracaso, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque una vez que alguien ha recibido la gracia de Dios por fe, el Espíritu Santo pasa a residir en ese creyente. Entonces, el Espíritu Santo, cuando pasa a residir en el creyente, lo que va a acontecer es una lucha interna, que es lo que Pablo está anunciando aquí, que fue lo que leímos, ¿verdad? Cuando quiero, ¿qué decía? Hacer lo bueno, resulta que hago lo malo, que hago lo que aborrezco. ¿Por qué? Pero bueno, la lucha interna empieza, la carne continúa sirviendo al pecado en tanto que el Espíritu sirve a la justicia. Entonces es una lucha, hermanos, porque el Espíritu va a servir a la justicia. Entonces, dice Pablo, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Es decir, Pablo terminó convencido de que lo que ocupamos es la ley, pero vivida en el Espíritu, porque la ley es buena. Es decir, todo aquello que me escanee y me haga ver que tengo un problema, es bueno. No puedo estar echándole la culpa, pero ustedes saben, y yo también, hay gente que le echa la culpa, no hombre, es que en esa predicación, mejor no, es que ahí no se puede ir a esa iglesia, ahí le cortan la jupa. ¿Usted sabe lo que es que le digan que uno tiene que sufrir? Cuando por allá hay otra iglesia que mejor voy y me dicen pare de sufrir. Es decir, no les gusta el escaneo. Yo tuve algunos comentarios ahí sobre la prédica del domingo. Parece que causó algunas revoluciones y que algunos, parece que está media dura, dicen. Pero es solo no que no se vuelvan a fijar, no vuelvan a ver para atrás. Qué dicha. Ve, sigan el consejo de la hermana aquí. Pero igual, ¿qué importa? Es que lo que me escanea, eso debe ser, la palabra es como mazo, dice. Tiene que partir y cortar. En 17 al 23, Pablo hace una declaración, y ahora entonces Pablo dice, qué torta, lo que yo me encuentro en ese escaneo es que el pecado habita en mí. Es decir, vea que estamos en Cristo, y aún en Cristo, dice, pero el pecado habita en mí, y la ley que viene, y la ley del Espíritu que me lleva a la justicia de Dios, empieza a pelear contra la ley de la carne que está en mí, por el pecado que está en mí. Sí, hermano. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino
el pecado que mora en mí. Ok, paremos ahí. ¿Quién es el que hace eso? El pecado. El pecado que mora en mí. Pablo dice, Pablo es que es impresionante la vivencia de Pablo. Pablo dice, ya yo lo entendí, no es que yo vivía bajo la ley, yo tuve que hacer un montón de cosas, yo iba a los ritos y todo, y el asunto no me funcionaba, igualmente terminé ahí. Ahora él dice, ya yo no soy el que peco. ¿Quién es el que peca? El pecado. El pecado que mora en mí. Ajá. Ok, pero siga, pero no se queda ahí, Pablo. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Ah, entonces él define ahora algo bien interesante. Él dice, bueno, no, pero voy a identificar dónde está. ¿Dónde es que está? En mi carne. ¿En dónde está? En mi carne. ¿Y qué es lo que va a aplicarle Pablo a la carne? ¿Cuál es Sí. el antídoto para la carne? La muerte, el espíritu. Ajá. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sigo. Sí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Uh-huh. Ok, gracias. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Pablo descubre lo que la verdad que es para todos nosotros como creyentes, que todos recibimos una nueva naturaleza que quiere comportarse como Cristo se comporta, pero la carne, la vieja naturaleza humana, quiere que la vida continúe como antes, hermano. Es decir, esta es la parte de la descripción de la batalla. Pablo dice, hay una batalla y usted y yo somos llamados a cerciorarnos de verdad quién es el que está haciendo y produciendo pecado. Si es el pecado que mora en usted o usted. ¿Usted le ha tocado alguna vez que de verdad usted no quería hacer eso y al final hizo aquello y usted dice, ¿qué es esta cosa? ¿Por qué lo hice? Pero, ¿qué es lo que ha pasado con el cristianismo? Que nosotros no vemos, a veces vamos entonces, cuando nos pasa eso, vamos a condenación o decimos, ya que le dice negra, la hago trompuda y sigue la cosa, ¿verdad? O en vez de poder ir a la cruz, entender que Cristo en mí es la esperanza de gloria y que en la cruz fue por fe en donde yo fui clavado juntamente con Él. ¿Sí? Pero no lo hacemos y no vimos arrepentimiento. Entonces empiezan a alejarse de la iglesia. ¿Y por qué? Es que estoy muy mal y no voy a la iglesia. Como si venir a la iglesia fuera algo que le va a hacer, ¿qué le va a pasar? Ya lo que le está pasando, le está pasando. Si no se quiere arrepentir y no hay arrepentimiento de corazón, usted sigue en el pecado. Vean lo que Pablo dice. Pablo, lo que pasa es que Pablo es muy sincero y él sabe cómo trabajar estas áreas. Por eso era Pablo. Y nosotros deberíamos de trabajarla. Porque Pablo en esta lucha encarnada ahí interna, él termina ahí con Romanos 7, 24, 25, dice, miserable de mí. Es decir, incapaz de derrotar su carne mediante la carne. Eso es lo que significa. Pero ¿cuántas veces los creyentes en Cristo Jesús seguimos peleando contra nosotros mismos y con la misma carne? Entonces no funciona. No funciona. Y entonces, ¿de dónde? Pablo dice, celosos, envidias, traiciones, murmuraciones, detracciones. ¿De dónde salen? De ustedes mismos, del corazón, de su carne, hermanos. No están bien ustedes. ¿Por qué no arreglamos las cosas? ¿Por qué no conciliamos? ¿Por qué no andamos en el espíritu? ¿Por qué no caminamos en paz? ¿Por qué no nos gozamos en medio de las tribulaciones y nos gozamos en medio de los éxitos y de los triunfos? ¿Por qué no disfrutamos la comunión de los santos, la coinonía? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer los ejercicios espirituales? ¿Verdad? Entonces al final eso queda ahí bien claro. Ahora, la pelea de Pablo descrita lo ha dejado en situación miserable, incapaz de derrotar su carne mediante la carne. Es decir, porque su propia capacidad clama por ayuda, que aparte de la muerte puede liberarlo del cuerpo que anhela el pecado más de lo que su mente anhela la justicia. Es decir, es que Pablo quería la justicia
Y él, pero y la carne estaba ahí en una lucha, ¿verdad? Él anhelaba el pecado más de lo que su mente anhela la justicia. Es decir, ¿quién lo rescataría de su desdicha? La respuesta viene rápidamente. Él dice, gracias doy a Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Ah, hermano, otra vez. Entonces, ¿cuál es el tema de la iglesia? ¿Cuál es la predicación? ¿Qué debería ser la enseñanza? Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria, el Cordero inmolado desde antes de los tiempos, las tres cruces. Lo que nosotros, de verdad, por la gracia de Dios, Dios nos ha regalado. Por eso es que si uno quiere someterse bajo esta palabra, nosotros creceríamos, hermanos, grandísimamente. Pero a mucha gente no le gusta y a otra gente la critica y está bien, no importa, de eso se trata. Entonces, poco antes de que de verdad Pablo se diera cuenta de eso, él declara esto, yo soy un miserable, mediante esto no puedo funcionar. La carne es un asunto que me tiene. Cuando nosotros venimos a la parte aplicativa, entonces, una vez que el creyente ha muerto al pecado en Cristo, su relación con la ley cambia para siempre. Eso es clave, hermanos. Se lo repito. Una vez que el creyente ha muerto al pecado en Cristo, su relación con la ley cambia para siempre. Es decir, el nuevo pacto en Jeremías 31, 33, 31 al 33, 31 al 33, ¿verdad? Nos da una nueva regla para la vida. El Espíritu Santo de Romanos 7, del 1 al 6. Es decir, Dios le dio la ley al ser humano para confrontar nuestra injusticia y demostrar nuestra necesidad de salvación. Por eso está la ley. La ley civil es lo mismo. El día que la ley que yo guardo, me guarda, hermano. El día que usted se brinque el alto, le zampan o zampa. El día en que usted no haga lo correcto delante de Dios, lo perseguirá el pecado y le saldrá la luz. ¿Sí? El día que usted no haga lo que usted sabe que es correcto, le es contado por pecado. Amén. Una vez que el creyente ha muerto al pecado en Cristo, su relación con la ley cambia para siempre. Ese. Y el nuevo pacto de Jeremías 31 al 33, es que nos da una nueva regla para la vida, el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahí está, hermanos. El Espíritu Santo es nuestro, ¿verdad? Dios le dio la ley al ser humano para confrontar nuestra injusticia y demostrar nuestra necesidad de salvación. Por eso Pablo habla de cuidar una salvación tan grande. Bueno, que cuando uno ve a Pablo aquí y uno puede aplicar distinto ya, ¿verdad? El tema de la vida. Entonces uno se da cuenta que, hermanos, Dios en su misericordia y en su gracia nos ha dado muchas buenas cosas a nosotros. Todas son buenas de Él. Esas son bendiciones. Ahora, una vez que la persona abandona su esfuerzo inútil de guardar la ley y recibe la gracia de Dios por fe en Jesucristo, la ley ya ha servido a su propósito. Eso es lo que dicen 7 al 13. Es decir, el propósito de la ley realmente era esa gracia que se nos dio en la fe en Jesucristo, y entonces la ley ha servido al propósito. La ley va a sacar el pecado que hay en ti, en mí. Ajá. Ahora, entonces, la relación del creyente con la ley, ¿verdad? Va a quedar cortada. Así que, ¿cuál es la meta en nuestra vida ahora que somos salvos? ¿Cuál es la meta? Entonces, no es agradar a Dios guardando la ley. No debemos llegar a ser semejantes a Cristo, quien es moralmente perfecto. No debemos retribuir la bondad de Dios con buenas obras y erradicar el pecado de nuestra vida. Ahora, que la gracia de Dios nos ha salvado de la condenación, debemos santificarnos mediante ayuno, oración, estudio de las Escrituras, dando el diezmo y otras disciplinas espirituales. Esas son preguntas. Es decir, si el autorretrato de Pablo nos enseña algo, es que la autosuperación que se procura en la energía de la carne es un esfuerzo vano. Nada de esto me serviría a mí, ni de diezmar, ni dar, ni reunirme, ni venir, ni hacer. ¿Por qué? Bueno, porque verdaderamente lo que uno puede esforzarse hasta la fatiga tratando de ser como Cristo, pero le será más fácil ir tras un arco iris, hermanos, que querer usted llegar ahí. Entonces, hay algunos predicadores que reconocen la imposibilidad de alcanzar la perfección de Dios, pero como todo, hayan un valor en apuntar alto. Y si no importa, apuntemos bien alto, aunque usted no llegue, por lo menos llegue a la mitad. Hermanos, lo que estoy diciendo, y se lo resumo así, para que ahorita ya me está viendo con carita, es decir, no podemos, Dios nunca exige perfección. Dígalo.
Es decir, la moralidad inmaculada se desvaneció en el Edén, hermanos. Entonces, no somos salvos, ¿verdad? Por la gracia y luego santificados por el esfuerzo propio. No somos salvos por la gracia y después santificados por el esfuerzo propio, no. Por gracia somos salvos y por gracia somos santos. Por eso es que yo dije, no, digámoslo en alto, ¿ah? Dios no exige esa perfección. Ese tipo de perfección en la que yo logro según mis formas llegar a un estatus. Por eso es que entra tanta carnalidad a veces en la iglesia y por carnalidad en el sentido de religiosidad y en el sentido de la parte de ser ese tipo de religioso, ¿verdad? Entonces, no, yo estoy bien, ustedes están mal, es decir, yo tengo un estatus más alto. Yo, como yo sé tanto, no me junto con, ¿verdad? Sí, sí saben de esas cosas. Entonces, hermanos, por eso es que la moralidad inmaculada se desvaneció en el Edén. No somos salvos por la gracia y luego santificados por el esfuerzo propio. La gracia no hace su obra a medias, hermanos. Lo que el autorretrato miserable de Pablo en 7:13 pretende hacer es demostrar que el ser humano no puede purificarse del pecado más después de la salvación que antes. Es decir, la purificación le pertenece a Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser auténticos. Solo Dios puede purificar el alma, hermano. Y la forma en que Dios purifica el alma es cuando usted está metido en la Escritura, cuando usted está metido con Dios, cuando usted está contemplándolo, cuando usted lo está conociendo. Es decir, ¿cuál entonces debe ser el deber de nosotros como creyentes salvos en la gracia? Es decir, nuestro propósito primordial es conocer a Jesucristo en su intimidad cada vez más profunda. Apúntense por ahí para que lo lean ahora en la noche, en el devocional de ustedes. Filipenses 3, 8 al 11. Es decir, cuando usted lee esa escritura, entonces tenemos que entender algo. Orar, meditar, llevar un diario, ayunar. Hagámoslo con el único propósito de conocer la mentalidad de Cristo, hermanos. Si adoramos, servimos, participamos de la comunión o pasamos tiempo en compañía de otros creyentes, aprendamos de Cristo observando su obra transformadora en otros. Es decir, yo no hago todo un montón de ejercicios espirituales para parecerme más a Jesús. Es para que yo conozca a Cristo, que conozca a Dios, que tenga intimidad y entonces que Él en mí fluya y salga, hermanos. Cuando yo conozco el carácter de Cristo, el carácter sale. Entonces las disciplinas espirituales no son un medio para alcanzar santidad, sino un medio de conocer a Cristo. Entonces, ¿para qué son los ejercicios espirituales, hermanos? No son para alcanzar santidad. Además, repitamos eso, por favor. Diga, las disciplinas espirituales, ¿cuáles son estas? Se las dejo ahí. Orar, ayunar, dar, congregarme, intercesión, todo esto, hermanos, no son un medio para alcanzar santidad, sino un medio para conocer a Cristo. Ya yo soy santo, ya yo soy salvo, ya yo soy santo. Ahora lo que yo tengo que entender es que mi relación y mi santidad y mi fe y mi salvación depende de que yo conozca a Cristo, que conozca el carácter de Cristo, que toda prueba o triunfo nos lleve a conocer más de la naturaleza de Cristo y a comprender sus propósitos, hermanos. De eso se trata. Ya usted no va a ser más santo de lo que Él declaró que usted era. Ahora, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. El que es santo, santifíquese aún. Textos, ¿verdad? Que tal vez le suenen a usted. ¿Qué sería santificarme más? De conocerlo, hermano. No. Es seguir caminando hacia eso. Ahora, en medio de todo esto, nosotros tenemos que conocer que la intimidad del Espíritu Santo hará lo que solo Él puede hacer. Hermanos, hacernos más semejantes a nuestro Salvador. Así como la luna refleja la luz del sol, aunque no tiene luz propia, brillaremos con la luminosidad de Dios al vivir en la proximidad de su Hijo. Es decir, la luna no tiene luz propia, pero el sol la alumbra y usted, qué luna más bella, ¿verdad? Luna de Xelajú, luna liberiana, etcétera. Pero es una belleza que está iluminada por otro. Dios, en la dimensión de Dios, ilumina a su Hijo para que el Hijo en nosotros de verdad sea esa luz. Y entonces por eso es que hay declaraciones, ustedes son la luz del mundo.
Ustedes son la sal de la tierra. Ya ustedes no van a ser más salados que lo salada que es. Es decir, ya somos sal, ¿sí? Somos luz, porque la luz está en nosotros. Amén.